No sabría decirte la primera vez que la vi, porque esa capilla, uno no la mira, solo la siente. Era una curva cualquiera entre Zacatecas y Fresnillo, camino de tierra, recto, largo, con polvo flotando hasta en los días sin viento. Ahí, a la mitad del silencio, había una sombra que no se iba, aunque el sol estuviera picando fuerte. Y justo en esa sombra estaba esa capillita. Era chiquita, con paredes blancas manchadas y un techo de lámina vieja. Tenía velas apagadas, una imagen de Cristo que parecía tallada a cuchillo y una placa que ya nadie alcanzaba a leer. Nadie la cuidaba, pero siempre tenía flores secas y restos de botellas. Mi papá nunca me dejó mirarla de frente. Yo era niño cuando lo acompañaba en su camioneta a entregar sacos de semilla entre pueblos. Cada vez que pasábamos por ese tramo, bajaba el volumen del radio, me tocaba el hombro y me decía: «Mira para allá, del otro lado». Y calladito, ¿sí? Yo preguntaba por qué. Él nomás respondía: «Después te digo». Pero nunca dijo nada. Con el tiempo me acostumbré. Era como si pasáramos por algo que no quería ser visto. Y por respeto o miedo, no sé, no se miraba. Los años pasaron. Dejé de hacer esos viajes con él. Me volví chofer de transporte agrícola. Distancias largas, semanas fuera. Hasta que un día, sin planearlo, me tocó esa misma ruta. Pero esta vez con un compañero de trabajo. Se llamaba Tomás. Era más joven que yo, medio burlón, de esos que siempre traen un chiste en la lengua. Salimos al amanecer y la idea era llegar a Valparaíso antes del anochecer. Pero a medio camino, la camioneta empezó a fallar. Primero fueron ruidos raros, luego tirones, hasta que de plano se apagó. No había señal para pedir ayuda. Y sí, nos quedamos varados justo ahí, en la curva, frente a la capilla. No le dije nada a Tomás. Solo bajé de la camioneta y me alejé un poco, como si buscar sombra en el cerro fuera la excusa. Pero él se acercó a la capilla. «Voy a echar una oración. Igual nos hace falta», dijo riendo. Quise decirle que no, que esperara, pero no me salieron las palabras. Me quedé mirando cómo empujaba la puerta y entraba. No pasó ni 5 minutos. Cuando salió, ya no era el mismo. Venía pálido, no de susto, sino de vacío, como si lo hubieran exprimido por dentro. Caminaba torcido, con un paso que no le conocía, y aunque le pregunté si estaba bien, solo me dijo: «Está raro ahí dentro, pero no pasa nada». No insistí. Esa noche dormimos en la camioneta. El mecánico llegó hasta el día siguiente, pero Tomás ya no hablaba mucho. Se quedaba mirando la nada, apretando los dientes. 2 días después, me avisaron que no volvió al trabajo, que estaba enfermo, con insomnio, diciendo cosas raras. Me animé a visitarlo. Su esposa me recibió con cara preocupada. Me dijo que desde aquella noche él se despierta gritando, sudado, diciendo que hay alguien parado en la esquina del cuarto, que no lo ve de frente, pero sabe que está ahí. Le pregunté a Tomás qué fue lo que vio en la capilla. Me miró y se le torció la boca, literal, como si una mitad de la cara no respondiera bien. Solo dijo: «Es como si alguien estuviera esperando», pero no sabía que lo esperaban a él. No volví a hablar con él. Supe por otros que lo llevaron a consulta psicológica, que no encontraron nada grave, pero también me dijeron que ya no es el mismo, que duerme con la luz encendida y no deja que nadie cierre la puerta del cuarto. Y fue entonces que empecé a soñar. Después de lo de Tomás, juré que no volvería a pasar por esa ruta. Tomé otras carreteras, aunque fueran más largas. Me salía más caro, sí, pero dormía mejor, al menos al principio, porque no tardaron en empezar los sueños. No eran pesadillas con gritos ni con cosas horribles, no. Lo peor es que eran tranquilos, demasiado tranquilos. Siempre lo mismo,
Yo pasaba en la camioneta por esa curva y al mirar por el retrovisor veía a mi papá parado justo frente a la capilla. No hablaba, solo estaba ahí, con la gorra que siempre usaba, las manos cruzadas al frente. A veces parecía que me veía, otras ni eso, pero su rostro estaba serio, no triste ni enojado, como si estuviera esperando. Me despertaba con la garganta seca. Revisaba la hora, siempre entre las 3:10 y las 3:25 de la madrugada, como si algo marcara el mismo punto cada noche. La tercera vez que soñé con eso, me senté al borde de la cama y no pude más. Sentí que si no hablaba con alguien me iba a volver loco, pero tampoco podía contárselo a cualquiera. ¿Quién me iba a creer? Fue entonces que recordé a don Hilario, un hombre ya mayor, que conocía esa región como la palma de su mano. Cuando era niño, mi papá a veces lo visitaba, y aunque yo no entendía muy bien sus conversaciones, siempre hablaban en voz baja, como quien recuerda cosas que no debe decir en voz alta. Fui a buscarlo. Vivía en una casa sencilla, con una hamaca en la entrada y olor a leña en el aire. Le conté todo, desde lo del viaje con mi papá, hasta el estado de Tomás y los sueños. Don Hilario no me interrumpió, solo asentía despacio, con la vista fija en el piso. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato largo. Luego dijo: ¿Nunca te contó tu papá lo que pasó ahí? Negué con la cabeza. Mejor así. A veces el silencio también es una forma de protección. Pero ya que estás metido, te diré algo que tal vez no te sirva de consuelo. Hizo una pausa y agregó: Dicen que esa capilla jala lo que se queda sin respuesta. Me quedé quieto. ¿Cómo que jala? Lo que no se resolvió, lo que se fue sin explicarse, cosas que no encontraron dónde quedarse, van allá. Y si uno se asoma, puede que lo que está adentro también te vea a ti. Me costó tragar saliva. Don Hilario suspiró y se levantó de la silla. No te estoy diciendo que lo que viste fue un fantasma o un espíritu. Yo no sé qué es. Solo sé que desde que la construyeron, hace más de 40 años, ya hubo un muerto en menos de una semana. El que la hizo no duró mucho, y desde entonces nadie quiso derribarla. Es como si al estar ahí, mantuviera algo contenido. ¿Y por qué la hicieron en ese lugar? Se encogió de hombros. Dicen que antes hubo un accidente, un camión volcó, murieron varios, pero las versiones cambian. Hay quienes dicen que la capilla no fue para los que murieron, sino para el que sobrevivió, porque después de eso nunca volvió a hablar. Nomás se sentaba frente a ese sitio, mirando fijo, hasta que un día se fue. No pregunté más, sentí que ya había oído suficiente. Esa noche volví a soñar con la capilla, pero algo había cambiado. Esta vez, mi papá no estaba afuera, estaba adentro, de pie, junto al altar de piedra, con la cabeza baja, y en la esquina más oscura, apenas visible, había otra figura, inmóvil, como si lo estuviera mirando a él, como si esperara que se acercara. Me desperté gritando, pero sin emitir sonido. Después de ese sueño, no volví a dormir igual. No era solo la imagen de mi papá dentro de la capilla. Era la sensación de que no debía haberlo visto ahí. Como si ese recuerdo no me correspondiera. Como si lo hubiera robado de un lugar donde la memoria no debería entrar. Los días siguientes me sentía raro. Todo se volvió pesado. La comida, el trabajo, las conversaciones. A veces, cuando manejaba, sin querer, empezaba a pensar en la ruta vieja. No porque quisiera volver, sino como si algo dentro de mí la estuviera recordando solo. Automáticamente, como si mis pies ya supieran por dónde habían pasado. Cambié de trabajo, busqué rutas nuevas, me alejé de Zacatecas, pero algo quedó pegado, como polvo fino que no se sacude ni con agua ni con jabón. Un día, sin querer, pasé cerca, no exactamente por la curva,
pero lo suficiente como para ver desde lejos el cerro y ese pedacito de sombra que nunca cambia, aunque el sol esté arriba. Apreté el volante y juro que por un segundo sentí que alguien me estaba mirando desde adentro. No paré, ni reduje la velocidad, solo pasé de largo, con un temblor en la espalda. Desde entonces, decidí nunca más pasar por ahí. Aunque tenga que dar la vuelta más larga, aunque gaste más gasolina, aunque me digan que estoy exagerando. Y sí, con los años, uno se va olvidando de algunas cosas. Ya no sueño con mi papá tan seguido. Ya no escucho su voz como antes. Pero a veces, cuando me despierto en la madrugada sin motivo, me viene un pensamiento que me cala hondo. Si aquella vez yo también hubiera entrado. Si en vez de quedarme fuera mirando el monte, me hubiera asomado, aunque fuera por un segundo, tal vez tampoco habría vuelto igual. Tal vez habría sido yo el que ahora se levanta cada noche, viendo a alguien parado en la esquina del cuarto. Y ahí entendí. Ahí supe por qué mi papá nunca me dejó mirar. Porque hay lugares que no piden nada, nomás esperan, y una sola mirada basta para que te elijan. Si esta historia te estremeció, aunque sea un poco, considera suscribirte al canal. Subimos relatos reales todas las semanas, con el mismo estilo, sin exageros, sin adornos, solo lo que merece ser contado. Activa la campanita para no perderte el siguiente. No estoy buscando consuelo con esto. Tampoco creo que me sirva de mucho contarlo tan tarde. Pero hace unos días pasé por ese camino viejo que bordea el cerro, donde casi nadie vive ya, y algo me hizo frenar el coche sin pensarlo. Bajé, caminé unos metros y ahí estaba, la higuera torcida igualita, el muro de piedras que apenas se sostiene, y el pozo. Tapado con cemento, sí, pero no muerto. Nunca lo estuvo. Tal vez contar esto me saque este nudo que llevo desde entonces. Mi nombre es Gumersindo y soy de un pueblo chiquito entre Cerritos y Ciudad del Maíz, allá en San Luis Potosí. Pueblo seco, de calles empedradas, con polvo en el alma. De esos donde uno conoce cada puerta y cada puerta tiene un silencio que no se cuenta. Cuando esto pasó, yo tenía 15 años, mi hermano Pedro, 13. Nosotros éramos los que solían ir al pozo por agua. Mi mamá confiaba más en nuestras manos que en las de los hombres del pueblo. Decía que cuando uno va a sacar agua, tiene que tener el corazón limpio. El pozo quedaba al final de la calle principal, donde se termina la fila de casas de adobe y empieza el cerro bajo. Era profundo, muy profundo. Decían que lo habían cavado con pico, pala y promesa hace más de 100 años. Siempre tuvo agua, incluso cuando todo lo demás se secaba. Y justo por eso, siempre hubo respeto. Nadie hablaba fuerte cerca, nadie lo miraba más de la cuenta. Había algo ahí, pero uno no se lo preguntaba. Porque así es en los pueblos, donde no canta el gallo es porque algo lo hizo callar. Un día fuimos con Pedro en la tardecita, cuando ya el sol se estaba bajando. El viento soplaba como sopla siempre por ahí, constante y bajito. Llevábamos 2 cubetas y una cuerda vieja, todo normal, hasta que al bajar la cubeta, Pedro paró en seco. «Escucha eso», me dijo, frunciendo el ceño. Yo no oía nada más que el viento, las hojas secas y el pozo. Entonces escuché también una voz lejísima, como si viniera desde muy al fondo, como si alguien hablara desde allá abajo. No se escuchaban palabras claras, solo algo como un susurro, una queja arrastrada por el eco. Me dio frío. Pedro se agachó más y puso la cabeza justo encima del brocal. Entonces escuchamos algo más, una voz clara, suave pero clara, que dijo: «Pedro». Ahí fue cuando me erizó el cuero. No era eco, no era el viento,
Era una voz que lo conocía. Pedro se echó para atrás tan rápido que casi se cayó. Nos fuimos corriendo sin llevar el agua. Esa noche no hablamos del tema. Mi mamá solo nos regañó por volver con las cubetas vacías y Pedro se encerró en el cuarto. Pero yo no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me estaba hablando desde muy lejos, como si el sonido del pozo se me hubiera quedado pegado en el oído. Los días siguientes fueron extraños. Pedro empezó a despertarse en la madrugada, sudado, murmurando cosas que no se entendían. Al principio creí que era por el calor, pero luego dejó de comer bien. Se quedaba mirando el patio como si esperara que algo llegara de allá. Y lo peor fue cuando me di cuenta de que estaba yendo solo al pozo, sin avisar. Yo lo vi una vez saliendo a escondidas, descalzo, con los pantalones mal puestos y cara de dormido. Lo seguí en silencio hasta la curva del camino. Se sentó al borde del pozo y se quedó ahí, sin hacer nada, solo escuchando. Volvió una hora después. No dijo palabra. Desde entonces empezó a cambiar más. Ya no se reía, ya no me hablaba, dormía poco y cuando dormía murmuraba nombres que yo no conocía. Mi mamá empezó a notarlo también. Decía que tenía el ánimo cruzado. Le rezaba mientras dormía. Le ponía agua bendita detrás de la puerta. Pero Pedro ya no era el mismo. Una madrugada se fue. Así nomás. Yo fui el primero en darme cuenta. El catre estaba vacío, la puerta entreabierta y el viento soplando con más fuerza que nunca. Lo buscamos por toda la casa, por las casas vecinas, nada. Cuando salimos al camino encontramos huellas, pequeñas, descalzas. Iban en línea recta hacia el pozo, pero no volvían. Ahí fue cuando mi mamá cayó de rodillas. Se le quebró algo en la cara que nunca volvió a recomponerse. Los hombres del pueblo vinieron con cuerdas, lámparas y ganas de ayudar. Bajaron una linterna amarrada, pero no vieron nada. Uno de ellos, Don Chon, se agachó y juró haber escuchado a alguien decir su nombre desde el fondo. Dijo que oyó: «Chon, ayúdame». Nadie quiso seguir. Se persignaron, taparon el pozo con una tabla y dijeron que era mejor no volver a hablar de eso. Mi mamá dejó de hablar por varios días. Luego, lo poco que hablaba no tenía sentido. Decía que Pedro estaba donde no debía haber bajado, que algo lo llamó y él fue. Me fui del pueblo algunos años después, muy joven para cargar con eso, pero ya no tan joven como para fingir que no había pasado. Hoy, muchos años después, regresé. Y juro que al pasar cerca, aunque el pozo estaba sellado, escuché algo bajito, como un susurro: «Hermano». No volteé, no quise asegurarme, pero supe que seguía ahí, y estoy convencido. Hay cosas que cuando se llevan una voz, a veces ni el silencio devuelven. Cuando uno es joven cree que todo se puede arreglar con el tiempo, que si uno se aleja suficiente, lo malo se queda atrás. Pero hay cosas que no entienden de distancia, que no se olvidan, porque nunca se fueron del todo. Yo viví más de 30 años lejos del pueblo. Me casé, trabajé en muchas cosas, y aunque fui feliz en partes, nunca dormí del todo tranquilo. Había noches, no muchas, pero suficientes, en las que despertaba sin razón, con el corazón latiendo como tambor, sintiendo que alguien me llamaba desde muy lejos. Nunca volví a hablar de Pedro. Mi madre murió sin volver a mencionar su nombre. La gente del pueblo fingía que no pasó nada. El pozo quedó ahí, primero con una tabla vieja, luego con una tapa de cemento y olvido. Hasta hace poco, volví por un encargo, nada especial, y el camino me llevó por ese lado. Fue casualidad, o eso quiero creer. Pero el caso es que cuando pasé frente al viejo muro de piedras, algo me jaló. El cuerpo se me tensó, el estómago se me encogió. Me bajé del coche, sin plan. Caminé despacio, con el polvo mordiéndome los tobillos, y me detuve justo donde estaba la higuera. Esa higuera retorcida que nunca se secó del todo.
ni en las peores temporadas. El pozo, ahí estaba, cementado, silencioso, pero vivo. Me quedé parado. No tenía a quién culpar. Nadie me pidió que volviera, nadie me esperaba. Y aún así, sentí que alguien sabía que yo iba a regresar. Me senté en una piedra cercana. No para llorar. Ya no lloro hace mucho. Solo para quedarme un rato. Y me vinieron recuerdos que yo creía borrados. Imágenes pequeñas, la risa de Pedro cuando corría con los zapatos en la mano, su forma de dormir con el brazo cubriéndose los ojos, la canción que cantaba mal cada vez que sacábamos agua del pozo. Yo nunca supe si lo que se lo llevó fue algo malo o algo que simplemente necesitaba una voz nueva. Porque eso hacía, tragarse voces, una por una. Pensé en los otros, en los que también desaparecieron de formas raras, pero que nadie conectó. Un viejo que se perdió buscando cabras, un niño que cayó en una zanja, una mujer que se volvió muda de la noche a la mañana. Mi madre solía decir que hay lugares donde el aire no es solo aire, que hay sitios que respiran distinto, y el pozo, ese pozo nunca dejó de respirar. Cuando me levanté para irme, algo dentro del pozo hizo un sonido. No fue voz, no fue palabra, fue como un suspiro, hondo, largo, como si alguien allí abajo hubiera esperado que yo me acercara solo para recordarme que seguía ahí. Me acerqué sin pensarlo. No debía hacerlo, lo sé. Puse la mano sobre el borde de cemento y sentí que estaba tibio, a pesar del viento, a pesar de la sombra. Entonces lo escuché otra vez, hermano, susurrado, como si no fuera para que yo lo oyera, como si fuera algo que se decía solo, en voz baja, como un hábito. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, no rezando, solo escuchando. Sentí que si hablaba, algo me iba a contestar. Sentí que si lloraba, alguien iba a entenderme. Pero no dije nada, no hice nada, solo me alejé, paso a paso. Y cuando estuve lo bastante lejos, me volteé por última vez. Vi la higuera, el muro, el cemento agrietado. Y me vino a la mente algo que decía mi madre: lo que se pierde de cuerpo, no siempre se pierde de voz. Hoy duermo un poco mejor, no porque lo haya superado, sino porque ya no me engaño. Sé que Pedro no está desaparecido, solo está atrapado, y a veces, en las noches muy quietas, cuando todo se calla y hasta el reloj parece dejar de latir, cierro los ojos y escucho su voz. No me pide ayuda, no me culpa, solo me llama, como si no supiera que hace décadas que no le contesto, como si el tiempo allá abajo no pasara igual que acá arriba. Y creo que eso es lo que más me duele. Saber que sigue esperando. Saber que todavía me llama por mi nombre. Y yo, por miedo, no respondo. Porque ya no soy el hermano que él conocía. Soy solo el que huyó. El que lo dejó bajar solo al pozo, donde nadie debía bajar nunca. Hay recuerdos que no envejecen, no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas veces intente uno enterrarlos con otras cosas, se quedan ahí, clavados, y cuando menos lo esperas, vuelven. Lo que voy a contar pasó cuando tenía 13 años. Vivíamos en un barrio viejo de Puebla, uno de esos donde ya nadie quiere invertir, con calles empedradas, casas bajas de techo de teja y postes de luz que chispeaban cuando llovía. Éramos gente tranquila. Se conocían los vecinos por nombre, pero nadie se metía demasiado en la vida del otro. Y en medio de todo eso, había una casa distinta, que daba en una esquina poco transitada. No tenía timbre, no tenía número visible, y lo más extraño, su puerta siempre estaba entreabierta. No es exageración, no es forma de hablar. Durante los 5 años que vivimos ahí,
Nunca vi esa puerta cerrada, jamás. Daba igual si llovía, si hacía frío, si era de día o de noche. Siempre estaba igual, apenas abierta, como si alguien acabara de salir, o como si estuviera a punto de entrar. Mi madre decía, esa casa nunca se cerró, ni siquiera el día en que murió la última que vivía ahí. Y eso se me quedó, como una piedra en la garganta. Decían que nadie la compraba, que los dueños originales se fueron después de una tragedia. Pero la casa no estaba abandonada del todo. No tenía grafitis, ni basura, ni ratas. Adentro, por la rendija, uno alcanzaba a ver un altar viejo, en un rincón, con un vidrio sucio. A veces, hasta parecía que alguien lo limpiaba. Los niños del barrio no pasaban por ahí solos. Los más grandes tampoco. Pero yo era curioso, y tenía dos amigos que también lo eran, Emiliano y Toño. Toño vivía en la casa de al lado, así que veía esa puerta todos los días. Decía que había noches en que se oía algo adentro. Nosotros nos reíamos, pero en el fondo también sentíamos ese escalofrío. Un sábado por la mañana, Emiliano se paró frente a la casa y dijo, «Si la puerta está abierta, es porque quiere que entremos». Tenía esa forma de decir las cosas que hacía que sonaran lógicas, aunque fueran estúpidas. Y entramos. Yo todavía no sé si me arrepiento de eso. Adentro todo estaba limpio, vacío, pero sin polvo. El aire olía a cera quemada, como cuando uno apaga una vela después de rezar. Caminamos despacio, sin hablar. Los pasos hacían un eco raro en el piso. El altar seguía en su rincón. Polvo en el vidrio, sí, pero el suelo alrededor estaba limpio, como si alguien hubiera barrido hacía poco. Toño se adelantó hacia un pasillo que daba al fondo. Lo seguimos, pero en un momento se detuvo en seco. Y entonces dijo algo que no era para nosotros. «Sí, ya llegaron». Eso dijo, como hablando con alguien que no veíamos. «Ya están aquí. Ahora sí». Su voz sonaba rara, como si no fuera suya. Emiliano lo agarró del brazo y lo sacó de ahí casi a empujones. Yo iba atrás, sin entender nada. Cuando salimos, Toño no dijo una sola palabra. Cruzó la calle, entró a su casa y no volvió a salir ese día, ni el siguiente, ni la semana siguiente. Nos asomábamos a su ventana y a veces lo veíamos, sentado, mirando al vacío. Pero no respondía si lo llamábamos. Y por las noches, su cuarto se quedaba con la luz encendida hasta muy tarde. Mi madre notó mi cara. Me preguntó qué había pasado. No le dije nada. Sabía que si lo contaba, nadie me creería. O peor, me dirían que fue mi culpa. Porque desde ese día empecé a sentir que alguien me miraba desde esa puerta. No siempre. Solo a ciertas horas. Casi nunca de día. Casi siempre cuando empezaba a oscurecer. Y no era como si viera una sombra o algo concreto. Era una presencia, como si supiera que había alguien ahí, quieto, sin moverse, observando. Yo trataba de no mirar, de no pasar tan cerca, pero el barrio era chico, las calles, pocas, y la casa seguía ahí, la puerta, siempre igual. Pasaron los días y Toño no volvió a salir. Dejó de ir a la escuela, dejó de jugar, dejó de contestar cuando le tocábamos la ventana. Una tarde vi a su madre llorando en la banqueta, no por algo que él hubiera hecho, sino por algo que ya no hacía, como si supiera que algo se lo estaba llevando sin que pudiera detenerlo. Y yo empecé a tener miedo de mi propia calle, porque cada vez que pasaba cerca de esa casa, sentía que la puerta estaba un poco más abierta. No era evidente, nadie más lo decía, pero yo lo veía. Y cada noche, cuando intentaba dormir, tenía la sensación de que algo me miraba desde esa esquina, no desde una ventana, no desde la calle, desde adentro, desde la rendija exacta de esa puerta que nunca cerraban. Una noche no pude más.
Me levanté, fui a la cocina a tomar agua y vi a mi madre sentada en la mesa con la luz apagada. Solo estaba ahí, en silencio. Me vio. No dijo nada al principio y luego murmuró. Mi madre decía que hay puertas que no se tocan ni con la mirada. No pregunté a qué se refería. Ambos sabíamos. Unos días después, cuando ya todo se sentía demasiado pesado, apareció doña Candelaria. Una vecina muy mayor, de esas que uno olvida que siguen vivas. Me llamó desde la reja de su casa. Me dijo, esa casa no está vacía, mijo. Esa casa está esperando. Le pregunté qué quería decir. Me hizo pasar y me contó que cuando ella era niña, ahí vivía una mujer, sola, desde que su esposo fue a la guerra y nunca volvió. Que cada tarde ella encendía una vela y se sentaba frente al altar diciendo su nombre, que repetía una frase como si fuera oración, hoy sí vuelve, hoy sí. Y que un día simplemente no se levantó más. Murió sentada con la vela encendida y los ojos mirando la puerta. Desde entonces nadie se ha quedado ahí, dijo doña Candelaria, pero la casa sigue esperando. Y luego añadió algo que me congeló por dentro. Cada vez que alguien entra, la casa lo mira, y a veces elige a otro para esperar. Después de eso, no volví a pasar por ahí. Cruzaba la calle antes, bajaba la mirada. A veces escuchaba algo, un murmullo, un paso, pero fingía que no, hasta que nos mudamos. Mi padre consiguió trabajo en otra ciudad y en cosa de un mes dejamos el barrio. Fue como soltar un peso que no sabíamos que llevábamos. Años después, por razones que ni vienen al caso, pasé por ahí de nuevo. Iba en el coche, tomé una ruta vieja para evitar tráfico y sin querer llegué a esa esquina. Todo había cambiado. Casas demolidas, calles con huecos. La tienda de don Rubén ya no estaba. La casa de Toño cerrada con tablas, pero la casa de la puerta seguía ahí, exactamente igual. La pintura desgastada, el altar en la esquina y la puerta entreabierta. Frené el coche. No quería mirar, pero miré y entonces lo vi. No sé si fue un reflejo, si mi mente me jugó una trampa, pero en la sombra del corredor había alguien parado, alguien delgado, con la cabeza agachada, con la postura de quien espera, con la cara de quien ya no recuerda por qué. Y por un segundo juro que era Toño. No me quedé a comprobarlo, aceleré, no miré el retrovisor, y mientras el coche se alejaba, sentí algo que no había sentido desde la infancia, la certeza de que esa puerta nunca se va a cerrar, porque a veces lo que quedó esperando ya no quiere que se vaya nadie. A mí me empezó a dar miedo de noche, pero no por lo que uno ve, sino por lo que ya no puede olvidar. No sé si alguien más se acuerda de ese cuarto, pero yo sí. Y a veces siento que ese recuerdo no me pertenece solo a mí. Todo fue hace años, cuando mi mamá se enfermó y tuvo que viajar a la capital para hacerse unos tratamientos. Yo tenía 15 años, no podía quedarme solo en casa, así que me mandaron al pueblo de Jerez con mi tía Matilde, hermana mayor de mi mamá. Era de esas casas de antes, con piso de cemento, paredes gruesas y muebles que sonaban hasta con el aire. En las noches, el silencio no era silencio de verdad, era como un murmullo constante del lugar. La tía Matilde vivía sola hacía mucho, sin hijos, sin marido, sin visitas. Cuidaba de sus gallinas, hacía sus conservas y tomaba café pasado como quien toma agua. No falaba mucho, nunca me trató mal, pero tampoco era de abrazar o preguntar cómo me sentía. La primera noche que llegué, me mostró el cuarto donde iba a dormir, el baño, la cocina, y luego paró frente a una puerta azul al fondo del pasillo. Estaba cerrada con una llave grande. Ese cuarto no se toca, dijo. Ahí hay cosas viejas. No pregunté.
Solo asentí con la cabeza, pero desde el primer día algo me incomodó con esa puerta, no porque tuviera algo extraño, sino porque parecía demasiado importante para estar cerrada todo el tiempo, como si esa casa respirara diferente por culpa de ese espacio trancado. Las primeras semanas fueron tranquilas. Ayudaba a barrer el patio, a cargar cubetas de agua, a cuidar las gallinas, pero cada noche, al pasar frente a ese cuarto para ir al baño, sentía que algo estaba del otro lado, quieto. Y era como si supiera que yo estaba ahí. Una vez lo dije bajito como en broma: ¿y si hay alguien dentro? La tía, que andaba preparando café en la cocina, apenas respondió: «Es la casa que cruje, mijo, nada más». No volví a comentar, pero ya no era solo el crujido. Empecé a escuchar pasos cortos, no pesados, como los de un adulto, más bien suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento, y siempre del lado de ese cuarto. Me convencí de que era mi imaginación, pero una noche, ya muy tarde, me despertó un ruido que no sabría explicar, como una respiración, pero lenta, profunda, como si alguien estuviera pegado a la puerta de mi cuarto, escuchando. No me moví, solo abrí los ojos y me quedé quieto, esperando. Esa noche no dormí. Al amanecer, cuando fui a lavarme la cara, noté que la llave del cuarto azul, que siempre estaba guardada en una gaveta da cocina, estaba fuera, encima del fregadero. Le conté eso a la tía. Solo me miró fijo y dijo: «Seguro fuiste tú y no te acuerdas». No fui, estoy seguro. Después de eso, pasé a evitar esa parte de la casa. Pero era imposible no cruzar por ahí al menos 3 o 4 veces al día. Y cada vez que lo hacía, me parecía escuchar algo detrás de la puerta, como si hubiera alguien esperando el momento de que yo me acercara más. Una tarde, mi tía recibió una llamada urgente de una vecina. Tenía que salir al pueblo. Decía que no iba a tardar. Me dejó la comida hecha y me pidió que cuidara de la casa. Antes de salir, dijo algo que me dejó inquieto: «No te pongas curioso con el cuartito, no se gana nada abriéndolo». No respondí, pero mi cabeza ya había empezado a maquinar. Ese día no tenía nada especial, salvo que por primera vez la casa entera era mía. Mi tía se fue después del desayuno. Me dejó un guisado sobre la estufa, 2 tortillas envueltas en una servilleta bordada y una frase que me sonó a advertencia: «Come cuando tengas hambre y no estés husmeando en lo que no te toca». Me encerré en mi cuarto casi todo el día, leyendo unas revistas viejas que encontré, pero la casa estaba muy callada, no el tipo de silencio normal. Era como si no hubiera aire dentro, y ese cuarto azul, ese maldito cuarto, parecía respirar por sí solo. Pasadas las 5 de la tarde, la luz empezó a cambiar. En el pasillo, la sombra de la puerta azul se alargaba hasta casi tocar la entrada de mi cuarto. Me asomé con cautela. No había nadie, solo la puerta ahí, cerrada, quieta, como si me invitara. Volví a la cocina, abrí la gaveta despacio. La llave estaba ahí, brillante como si me esperara. No pensé mucho. No estaba actuando como quien tiene un plan. Era más bien como si mis manos se movieran antes de que yo decidiera. Volví al pasillo. La metí en la cerradura. No giró a la primera, pero a la segunda hizo un clic que me retumbó en el pecho. Abrí despacio. El cuarto no era grande, ni tenía nada demasiado raro, pero el aire estaba espeso, como si nadie hubiera entrado en años. Olía a madera húmeda, a trapo viejo, a encierro. Había una silla mecedora en el centro, de esas que suenan con solo mirarlas, y en el rincón opuesto, un espejo cubierto con un lienzo blanco amarillento. No había ventanas, solo la puerta. Y aún así, sentí una corriente helada pasarme por la espalda. No toqué nada, no avancé más de 3 pasos. Vi marcas de humedad en las paredes, una repisa con algunos frascos vacíos, una muñeca sin cabeza apoyada contra el muro.
Pero lo que más me llamó la atención fue ese espejo, cubierto, totalmente tapado, como si fuera peligroso mirarse ahí. Me acerqué medio paso y en ese momento sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Pero el ambiente ya no era el mismo. El cuarto parecía más oscuro, más pequeño. Salí de ahí con un impulso que ni me permitió cerrar bien la puerta. Me metí en mi cuarto y me quedé sentado en la cama, con las manos sudadas, el corazón en el cuello. Pasaron horas. La tía no volvía. El sol se fue. Y con la oscuridad, algo más llegó. Estaba acostado, pero no dormido. El estómago me gruñía, pero no tenía ganas de comer. Escuchaba los ruidos típicos, el golpeteo del agua en la canaleta, el chirrido de alguna madera, el viento leve en el tejado, hasta que escuché otro tipo de ruido, un toc, apenas audible, como si algo empujara mi puerta. Me quedé quieto. No era un golpe fuerte, era más como una insistencia lenta. Mi puerta tenía un pasador por dentro. Lo había cerrado por costumbre, sin pensar, pero ahora agradecía cada centímetro de metal. Ese toc se repitió. No era constante. A veces pasaban segundos, a veces minutos, como si alguien ahí afuera esperara que yo bajara la guardia. Y entonces, de pronto, silencio total. Ni el viento, ni los árboles, ni un grillo. La casa parecía suspendida en el tiempo, y ahí, en medio de ese vacío, volví a escucharlo. Una respiración, lenta, cerca, no en el cuarto azul, no desde la cocina, era afuera de mi puerta, ahí, como si alguien respirara tan despacio, que solo se escuchaba si uno aguantaba la suya. Traté de no moverme, cerré los ojos, me tapé hasta el cuello, como si esa tela delgada pudiera protegerme. Esa noche no dormí ni un minuto. Cuando amaneció, me incorporé despacio. Fui directo a la cocina. La llave no estaba en la gaveta, ni sobre la mesa. Estaba puesta otra vez en la puerta azul, como si nunca la hubiera quitado. Mi tía volvió 2 horas después. Cargaba unas bolsas de pan y una expresión más dura que de costumbre. No dije nada, pero ella sí notó algo. Me miró fijo, preguntó si dormí bien. Mentí, asentí y volví a mi cuarto. Esa tarde, sin que yo viera cómo ni cuándo, el espejo del cuarto azul volvió al fondo de la pieza, cubierto, silencioso, y la puerta volvió a estar trancada, con una volta máis firme na chave. Pero algo me dicía que ya era tarde demais para fingir que nunca abría aquella porta. A los pocos días de todo eso, empecé a empacar mis cosas. No le di explicaciones claras a mi tía. Solo dije que quería volver con mi mamá, aunque ella aún no terminara sus consultas en la capital. La tía no discutió. Apenas dijo, como gustes, y volvió a su rutina como si nada. Pero yo noté algo distinto. Cada vez que pasaba por ese pasillo, ella estaba más atenta, como si ya supiera, como si esperara que yo dijera algo, pero nunca lo dije. Me fui un martes por la mañana, llevaba mi mochila en la espalda y un nudo en el estómago que no se aflojaba con nada. Al salir, eché una última mirada hacia el fondo de la casa. La puerta azul seguía cerrada, pero la sentí atenta, como si ahora fuera ella la que me observaba. Volví a la ciudad. Mi mamá se recuperó con el tiempo. Las cosas volvieron más o menos a la normalidad, pero hubo algo que no se fue. En las noches, al cerrar los ojos, no soñaba con nada violento. No había gritos, no había sombras. Lo que más se repetía era esa puerta, siempre igual, cerrada, con esa luz tenue entrando por la rendija de abajo. Y el sonido, ese maldito sonido que parecía respiración o espera. No lo conté a nadie. Pasaron años. Ya adulto, intenté pensar que todo fue una sugestión, una mezcla de nervios y aburrimiento en una casa vieja. Pero cada vez que alguien menciona Jerez, o una casa antigua, o un cuarto cerrado,
se me revuelve algo por dentro. Hace poco tuve que pasar por ahí, no por gusto, sino por un compromiso de trabajo. No me detuve, pero al pasar cerca por una calle paralela, vi de lejos el techo de la casa de mi tía. Estaba igual, solo que ahora sin tía. Me contaron que había fallecido hace unos meses. La casa seguía cerrada, sin herederos. Nadie se atrevía a entrar. Dicen que una vecina intentó comprarla para poner una tienda, pero cambió de idea. Esa casa no quiere gente dentro, fue lo que dijo. No me acerqué, pero juro que, aunque el sol estaba alto, el cuarto azul seguía ahí. No lo vi, pero lo sentí. Sentí esa presión en el pecho, ese aviso que solo uno entiende cuando ya vivió algo que no debía. Volví al coche sin mirar atrás. Y desde esa noche volví a soñar. El mismo pasillo, la misma puerta, solo que ahora no está cerrada del todo. Se ve una pequeña rendija, como si alguien desde adentro hubiera girado la llave. Solo un poco. Y ahí termino este relato. Porque no quiero saber qué hay al otro lado. Porque ya sé que hay cosas que no están cerradas para proteger lo que está adentro. Están cerradas para que lo de adentro no salga. Y ese cuarto azul, ese cuartito que siempre estaba con llave, ya no está tan cerrado como antes.